Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli, en nombre de Radio Televisión Martí, de martinoticias.com y de La Voz de América, para analizar la crisis que vive Venezuela. Hoy me acompañan en el panel Esteban Gervasi, a quien le doy las gracias por acompañarnos, consultor político, asesor en campañas electorales y además experto en manejo de crisis. Gracias, Esteban, por tu presencia. Gracias, en esta discusión. Ray Anthony, joven, no creo que llegue a pasar los 23 años de edad, asesor político, bien estudioso, educador y estratega político. Va a ser interesante, es cubano, pero conoce muy bien la realidad de nuestros pueblos. También se incorpora directo desde Orlando, vive allí en la ciudad de Orlando, Vladimir Kissinger. A pesar del apellido es más venezolano que la arepa, es director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, en la cual me gradué yo en Venezuela, columnista de medios internacionales y presentador del programa América es Noticia. Y también nos va a acompañar, se incorpora Pablo Medina, presidente de la Junta Patriótica. Gracias, Pablo, como siempre, tu compañía y tu conocimiento en política es importante para estos debates. Exdiputado y senador en Venezuela y es constituyente. Bien, con ello vamos a analizar el tema de lo que está ocurriendo. Ha pasado mucho desde que comenzó este mes de mayo y falta mucho por ver, porque el 20 hay un simulacro electoral, unas elecciones cuestionadas por el mundo entero, incluso en las últimas horas por el Parlamento Europeo. Vamos a hacer contacto en Caracas con nuestra compañera Aymara Lorenzo para que nos cuente, porque además de esto, del Día del Trabajador, que no movió, había mucha tristeza, no había nada que festejar, pues hay un cambio de la moneda. Nos cuenta Aymara Lorenzo. Escudo frente a la guerra económica criminal de la oligarquía neoliberal. A partir del 1 de mayo, el salario mínimo integral de los venezolanos es equivalente en el mercado negro a un poco menos de $1,50. Este aumento del 95% significa un golpe en el bolsillo. Eso se lo lleva a la inflación ahí mismo, porque ahorita todo aumenta. Es que es el único país que el sueldo mínimo cuando sube, entonces la gente en vez de estar alegre se pone así. ¿Por qué? Porque la inflación sube a un 1000%. Creo que no lo va a solucionar todo, pero algo que lo aumenten a uno es bueno. La hiperinflación ahoga a los venezolanos. La mejor política salarial en este momento para los trabajadores venezolanos es que el gobierno se aboque a resolver el problema hiperinflacionario. Y es que estos venezolanos ya sacaron sus cuentas de lo que podrán comprar con el aumento. Ni siquiera un cartón de huevos, un kilo de carne o un kilo de queso blanco, por mencionar algunos de los alimentos inalcanzables para muchos. Hay que trabajar un mes para poder comprar un kilo de espagueti, no es posible. No podemos comer, nosotros no podemos comer, ¿qué vamos a comer? ¿Cuánto cuesta un kilo de carne? ¿Cuánto cuesta un kilo de pollo? Y yo gano pensión nada más, y la pensión es 1.000.000 de bolívares, y 1.500.000 bolívares vale un cartón de huevo, imagínate. El sector empresarial advierte que esta medida incrementará el desempleo en Venezuela, que según el Fondo Monetario Internacional se estima sea del 33.3% en 2018. No veremos ningún tipo de resultados distintos a los que hemos venido viendo en los últimos 18 años, que es la caída del Producto Interno Bruto, que es la contracción de la economía y sobre todo la pérdida de empleos sustentables y decentes. A la nueva realidad económica del venezolano se suma la orden del gobierno de informar los precios, con el nuevo cono monetario que entrará en vigencia el 4 de junio. Eliminar 3 ceros al bolívar, pero los comercios ya han adoptado la medida. El nuevo cono monetario, en el que el bolívar pasa de fuerte a soberano y que le quita 3 ceros más para un total de 6 en los últimos 10 años, es el reflejo de cuán empobrecidos y devaluados están los venezolanos. Retornamos de nuevo contigo al estudio, Alejandro. Bien, muchísimas gracias a María Alejandra Fernández, el equipo reporteril de TV Martí en Caracas. Esteban, $1 y tanto, la gente pasando hambre. Incluso Aymara Lorenzo, que fue compañera de nosotros en Globovisión, está más flaca. Los venezolanos han perdido 8 kilos, pero se acostumbran, es decir, estamos en una hiperinflación, se va a llegar a 18.000%, a no sé cuánto a finales de año. ¿Qué está pasando? Hay dos eventos que hay que rescatar aquí y resaltar para que la gente lo tenga claro. Uno es que esto es una política diseñada de control social. Entre tú manejes el monopolio de la comida y del hambre, tú controlas el pueblo. Entonces, todo lo que hace el régimen, el narcorrégimen de Maduro, está diseñado para controlar. Y lo otro... Controla y van como corderito para las elecciones del 20 de mayo. Ayer oíamos a Giovanni Sánchez en una exposición que dice donde ella pierde más tiempo en Cuba es haciendo cola, que eso te degrada como ser humano, como ciudadano, pero en Venezuela es más... La calle es más fuerte porque nosotros estábamos más altos que los cubanos. Pero déjame agregarte el otro punto para el debate, que es importante.
Todos los asesores que salen en esa entrevista que tú presentaste, todos hablan que el gobierno debe de cambiar. Primero, eso no es un gobierno. Y segundo, tú no le das consejo a unos delincuentes. La única manera que existe de arreglar la economía en Venezuela y llevarle comida a los venezolanos es sacando el narcorrégimen. ¿Cómo se saca ese narcorrégimen? Bueno, creo que ante todo, vimos las imágenes, esos son los que logran comprar y los que no pueden marcarnos y los que están buscando en la basurero y que los niños, es algo horrible, es algo que la gente, yo creo que el público, la comunidad internacional no se da cuenta de cómo es que la situación en Venezuela todos los días se asemeja más y más, y la situación de un país como Siria completamente destrozado. Y eso es lo que me preocupa, Rey. Precisamente esa comedera de la basura, pero la gente no está haciendo nada, no hay protesta, no acudieron el 27 al llamado, no van a acudir a protestar antes de las votaciones falsas que se va a realizar el 20 de mayo. A raíz de todo lo que va a suceder, a raíz de la farsa de las elecciones, mal llamadas elecciones el 20 de mayo, la comunidad internacional tiene un papel muy importante que destacar, que es que gane Henry Falcón, que es un títere del régimen, o gane Nicolás Maduro, la comunidad internacional tiene que desconocer eso como legítimo. Ya tiene que crear el pretexto, y de los ejemplos que tenemos que aprender nosotros de la historia es cómo es que la comunidad internacional puede llevar un cambio. En el caso de Sudáfrica, la comunidad internacional se unió para sancionar al régimen de apartheid en Sudáfrica, y hasta que ellos no se comprometieron a un cambio radical, un cambio de sistema, pues no se levantaron esas sanciones. ¿Eso está faltando, Vladimir? Sí, pero fíjate, Rey, hay un punto importante. Lo primero es que ya hay un hecho, y el hecho es que 16 países de nuestro continente van a desconocer por completo el resultado electoral, sea cual sea. Y el Europarlamento por supuesto, también, ese era que lo dijo hoy. punto, ¿no? Que tiene que ver con el Parlamento Europeo. Pero lo que dice Esteban es clave, porque aquí se trata de un sistema, es una estrategia bien pensada. A veces pensamos es que el gobierno es errático. No, para nada. El régimen venezolano ha entendido que la manera de llevarnos, de doblegarnos, es justamente arrinconarnos en la búsqueda perenne de comida y de medicina. Y puntualizo esto muy rápido. Pirámide de Maslow. La gente no es que no está haciendo nada. La gente hoy día está protestando para conseguir alimento, para conseguir medicina. Mientras que eso ocurra, el gobierno al régimen le va a ir bien. Entonces, los erráticos, Pablo Medina, ¿somos nosotros los opositores? Mira, primero yo quiero decir que Venezuela está peor que Cuba y peor que Siria. Peor que Cuba porque en Cuba nunca se vio esta situación que estamos viendo y viviendo permanentemente, los niños muriendo por falta de medicina, que se mueren en las aulas, en fin, esa miseria terrible. Y estamos peor que Siria porque al menos, por ejemplo, Estados Unidos le lanzó 100 misiles allá a la dictadura de Siria. En cambio, en Venezuela, que estamos viviendo una catástrofe, que es un campo de concentración, un genocidio en vivo y en directo. Sin embargo, todo lo que se hace hasta ahora a nivel internacional, claro que es apoyo, pero es apoyo diplomático de cuentas que se congelan. No, señores, tenemos que tomar una decisión dentro y fuera de Venezuela, una rebelión en Venezuela con apoyo internacional. Y ahí está el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se firmó en 1947 en Brasil. ¿Por qué Brasil no se pone los pantalones, chicos? Si están sacando venezolanos que llegan allá. ¿Por qué esa rebelión no está ocurriendo, que dice Pablo Medina? ¿Por qué el pueblo está tan adormecido? Esteban, tú que eres experto en crisis política. Ahora, hay falta de información, Alejandro, y disculpa que te lo aclare. Sí está pasando. En Venezuela todos los días hay entre 30 a 120 pero protestas no diarias. masivas. Ah, espérate, ahí donde yo Entonces voy. se diluyen para los medios como pequeñas protestas, claro, que pasan primero, por debajo hay de la mesa. hoy Día Internacional de la Prensa Libre, 3 de mayo, decretado por la ONU. El régimen secuestró desde el 2006, cuando sacó la cadena Belfort, cuando cerró en el 2007 Radio Caracas, y ha ido controlando. Nosotros no lo vemos, pero hay una efervescencia. ¿Qué es lo que ha faltado? Un liderazgo real político de oposición que canalice eso. Pero eso tampoco es culpa de los líderes de oposición. Es culpa del pueblo. Es culpa también de que el pueblo ha escogido equivocadamente su selección. Cuando salió a la calle en el 2014 y después en el 2016 y después en el 2017, se fue engañado por una mesa de unidad democrática que le vendió que a través de un diálogo vamos a un referéndum consultivo el 16 de julio del 2016 y no lo respetaron. Entonces, hoy vemos el resultado. Pero eso tiene que cambiar con el apoyo militar internacional
y interno en Pero Venezuela. no todo el mundo cree en eso porque dice que es injerencia, que no ha funcionado. ¿Qué que no injerencia? con Si Cuba. nosotros estamos entregando el país a los chinos, los rusos y a los cubanos. Bueno, pero eso es lo que y dice. toda ese es el nuestra riqueza se va argumento. para allá. Sí, pero fíjate, Esteban, algo con lo que no estoy de acuerdo, o en todo caso algo que me preocupa. ¿Qué hace que esas malas decisiones que tomó el pueblo venezolano con líderes para nada asertivos pueda ser el reflejo también de una posición acomodaticia en la cual digamos, bueno, vamos a esperar a que la comunidad internacional Estoy de acuerdo reaccione contigo, y pues no hacemos es que nada? estoy de acuerdo contigo. De hecho, Chávez construyó una oposición a su medida en todo este periodo de Bueno, 18 es años. que no hay que olvidar que la mano larga del G2 castrista y todo lo demás y el entrenamiento que hacen para dividir y avivar llamas dentro de la propia oposición es una maniobra del propio régimen. Así que eso es una Un cosa régimen que hay parece salir. tener la fórmula tranquila para sumar y ganar. Pero, ellos. entonces, pero las dictaduras se derrocan en la calle y entonces por ello las personas cuando salgan a la calle masivamente eso le pone Sí, una pero presión Pablo increíble. ha hablado de una rebelión que no se está dando, aunque Esteban, difiero de Esteban y coincido contigo, Pablo, porque esas pequeñas protestas, si no se unen, como ocurrió 4 meses el año pasado, no van a producir resultados diferentes. Pero yo me siento orgulloso de ese pueblo venezolano, de ser parte de ese pueblo. ¿Por qué? Porque en Venezuela durante 19 años estuvimos luchando solos, ¿vale? Es la primera vez que tenemos apoyo internacional y enfrentando sin armas a lo que dice Esteban, la presencia de 20.000 militares cubanos, rusos, chinos, la guerrilla de la FARC. Hemos estado solos en 19 años y ahora es que necesitamos este apoyo internacional, que lo tenemos por primera vez enfrentando una geopolítica internacional adversa. Por eso yo creo en el pueblo venezolano. No es que los gobiernos tengan que los pueblos se merecen el tipo de gobierno que tienen. Nosotros siempre hemos tenido un pueblo luchador en la calle, un pueblo democrático. Tenemos el ADN de la libertad y de la democracia. Pero tenemos Y en vamos ese a salir. ADN también la lucha democrática y no se está luchando contra No, una y me democracia. preocupa, Pablo, hay un libro, Arturo Ochoa Benítez, La Venezuela folclórica y las instituciones públicas, y decía, en ese libro Arturo decía, hablaba sobre el tema del caudillismo. Somos un pueblo que dentro de nuestros genes, pues obviamente tenemos el gen del gran caudillo, incluso de la propia independencia del país. Entonces, pues a dónde voy es que lo que me preocupa profundamente es que pensemos ya en el próximo caudillo que ha de gobernar a Venezuela. Ahora, no hay ningún caudillo, sino hay líderes opositores que No, si están hay caudillo, desprestigiados. yo por lo Pero menos, sí, claro que hay caudillo, pues yo por lo menos quisiera que una persona como María Corina Machado gobernara en Venezuela, porque está preparada, formada, educada. Y es respetada. Pero claro, pero ¿cuál es vamos a poner ese caso y ese ejemplo? ¿Qué es lo que hace que María Corina no llegue todavía a ese nivel? Que la misma plataforma de unidad democrática, que es la que Está maneja, erosionada. está, por supuesto, y es su peor enemigo. Claro. Cuando ella tiene un apoyo masivo, recorre el país 3, 4 veces, tú la ves en la calle luchando, Sumamente popular. tiene su peor enemigo, como dice Rey, es la mano del G2 cubana penetrando en la oposición venezolana y manipulando su ficha. Pero una mano del G2 cubano, y esto me lo responde de regreso a la pausa, Esteban y el resto de los panelistas, vuelve el tema Venezuela, está presente en el gobierno de Donald Trump, está presente en la Por OEA, supuesto. los primeros días nuevamente. Yo pasé una se va a semana disputar. ahorita en Washington y te digo que vamos a la velocidad de la luz. Por primera vez, nada más con la salida de Tomás Shannon, logramos un gran avance éxito, grandísimo. un gran éxito. De eso hablamos al regreso de la pausa, estamos en Venezuela en crisis, volvemos enseguida. Venimos. Seguimos, amigos, con más de Venezuela en crisis. Hablamos de la posición, el viaje que hiciste a Washington, pero quiero decirte que en los próximos días la OEA va a discutir la crisis venezolana. Incluso ayer Carlos Trujillo, el nuevo embajador de Estados Unidos en Cuba, dijo que Venezuela no debería permanecer ni pertenecer a la Organización de Estados Americanos. ¿Qué encontraste? ¿Qué viste tú en Washington sobre el tema de Venezuela? Carlos Trujillo tiene razón. De hecho, le está tomando la palabra a lo que había declarado Maduro y los embajadores venezolanos en la región, que dijeron que no iban a pertenecer más a la OEA, que no iban a ir más, pero no se pierden una sola reunión, no pagan las cuotas de la OEA, pero intervienen y hacen lo que les da la gana. ¿Estarán o no estarán en junio? Claro, ahora, yo lo que te digo, hay un cambio radical y muy rápido del Departamento de Estado con la entrada de Pompeo, con la entrada de Trujillo,
con el cambio de la nueva directora de la CIA, con todas las personas que están postuladas a los cargos. Ese giro es positivo. Muy positivo. Ese giro positivo, y lo estamos viendo con el embajador Trujillo, cómo es que nuestra comunidad de cubanos americanos, que hemos padecido de la misma situación de venezolanos, entonces conocemos muy bien los temas, como Ileana Ros-Lehtinen, Marco Rubio, Mario Díaz Balar, Curbelo, etcétera. De sangre fresca. Y entonces vemos cómo es que ya con el conocimiento que tienen, que ya hemos pasado por todas las mismas peleas, por todas las mismas etapas, y ya hemos llegado al punto en donde el pueblo ya no aguanta más. Y creo que hay un reconocimiento dentro de la misma Departamento de Estado estadounidense, entre la misma administración, de que el cambio en Venezuela, el cambio en Cuba, nosotros tenemos que darle una mano a esa posición y darle una mano a aquel pueblo que apuesta por una libertad y un cambio radical. Yo sé que tú del tienes mucho sistema. contacto con estos políticos y además yo creo que a ti, aunque tú no te has dado cuenta, te están entrenando para ello, para un futuro. ¿Realmente crees que sí, llegó el momento del cambio con Cuba no funcionó, lo dejamos solo, ahora es el momento de ayudar a ambos pueblos? ¿Y sabes por qué? Porque mira, Mercano, dentro de los mismos gobiernos de Latinoamérica había una complicidad con el régimen de los Castro, y hemos visto con la situación en Venezuela cómo es que esa dictadura que está moribunda, narcodictadura, sí, ha completamente destruido al país más próspero de la región en Venezuela. Así que esos países están reconociendo de que si ellos no le ponen la mano dura a esa dictadura sanguinaria de 60 años, lo mismo que le pasó a Venezuela les puede pasar a ellos, porque ellos se inmiscuyen, ellos se infiltran en todas las elecciones, ellos tienen candidatos que apoyan con inteligencia y todo lo demás en todos los países de América, y lo lograron con el Foro de Sao Paulo. Y ahora vemos con el retroceso de ese Foro de Sao Paulo cómo es que la fuerza democrática, sea de centro derecha, sea de centro izquierda, que se está de nuevo insertando en la política. Y tenemos dos ejemplos cercanos, Colombia, que aunque Iván Duque va adelante, pueden meter su mano peluda con alto riesgo, un alto riesgo de revertir el esa margen de situación. error está por el 14% y hoy día hay una diferencia que cada vez se reduce más. Creo que al cierre de la edición de hoy está en 9% la diferencia. Pero fíjate algo, y no es un tema de izquierdas o de derecha, porque si vamos al caso, el tan criticado Fondo Monetario Internacional ha destacado, por ejemplo, la gestión económica de Bolivia. Y ahí estamos viendo, independientemente de los intereses dictatoriales también de Evo Morales para permanecer en el poder por encima de la propia constitución boliviana, pues estamos viendo diferencias sustanciales entre lo que es el narcorrégimen venezolano, porque sin duda alguna ha entendido que a través del miedo, a través del terrorismo, a través del narcotráfico, se puede mantener a través de arrodillar al pueblo por el tema de la comida y las medicinas, se puede mantener. Bueno, por otro lado vemos modelos que no son exactamente iguales. Y también el giro hacia la derecha, importantísimo, Macri, lo que está haciendo Macri importante, porque además tiene que ver con las medidas que, aunque resulten impopulares para un país como Venezuela, así como ha ocurrido en Argentina, son las medidas necesarias, y a la postre pues vamos a ver los resultados concretos. Ahora te pregunto, Pablo, el vicepresidente también de los Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que liberar a Cuba, Nicaragua y también a Venezuela es una prioridad urgente. ¿Crees en esto? Tú tienes una tesis que yo comparto contigo, que es la rebelión, pero esa intervención del gobierno de Estados Unidos la ves real, cercana y posible. La veo real, cercana y posible, porque en Venezuela hay un pueblo que no ha dejado de luchar. No es verdad que el pueblo no tiene conciencia. Quien no ha tenido conciencia son ciertos liderazgos opositores, pero la gente ha estado a la altura de esas circunstancias durante 19 años. Pero además, como hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, quiero darle una notición. Es que en este momento en que estamos aquí, un grupo de contertulios en el programa de Alejandro Marcano, está reunido el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que está tomando las medidas cautelares para ordenar, nada más y nada menos, invocar la Convención de Palermo para ponerle los ganchos a Nicolás Maduro y a todos esos pillos criminales y capos que están en Venezuela. Bueno, además... quisiera confiar en eso porque el gobierno empezó a hacer una serie de allanamientos en sus casas en los últimos días, y yo he tratado de tenerlos aquí, algunos de los que están viviendo en el sur de la Florida, y no ha sido fácil. Creo que los están amedrentando. Por supuesto, están amedrentando, pero igualito hoy están reunidos en este momento. Están ellos sesionando para tomar las medidas, y yo espero que el gobierno de Brasil, que es santo, y el gobierno de Estados Unidos, en primer lugar, tomen las medidas para invocar la Convención de Palermo. Y luego, ¿qué vendrá? Una junta patriótica que tenemos preparada. Hay un gabinete de sombra en Venezuela para tomar medidas, por ejemplo, como abrir el canal humanitario, repatriar los capitales, que venga la comida, la medicina, y luego tomar medidas en relación a mejorar. Me queda menos de un minuto para este corte, pero esta Convención de Palermo quiero que me la expliques. Pero ahí voy. Es un acuerdo que se creó en las Naciones Unidas para precisamente castigar lo que era la delincuencia internacional. Pero quiero volver un momentico atrás.
Desde que cayó el muro de Berlín, que se acabó la Guerra Fría y todo esto, el mundo se ha ido globalizando. El caso de Venezuela no puede ser visto como un tema local de una región. Aislado. Eso es un tema que afecta la economía mundial, pero afecta la estabilidad también mundial. Porque Venezuela es un punto estratégico, pero además es el país que flota en petróleo con riquezas de coltrán, diamante, uranio, esmeralda. No puede los países de la región, sobre todo las grandes potencias como Brasil, como Estados Unidos, como Colombia, como Chile, hacerse la vista. Y más cuando la penetración china y la penetración rusa, controlada y manejada, como lo dice muy bien nuestro compañero como Rey Vladimir, lo manejan los Castro con sus tentáculos. Entonces, tienen que tomar decisiones y la decisión es rebelión popular con apoyo militar. Mira, es como cuando hablamos que Venezuela, y lo dijo muy bien en la cumbre ahorita de seguridad hemisférica, lo dijo Roger Noriega, en Venezuela lo que hay es una delincuencia organizada transnacional. Y yo digo, eso es como si Al Capone, bueno, hubiese sido el presidente de Estados Unidos, ¿qué hubiera pasado con los americanos? O que Pablo Escobar Gaviria hubiera sido el presidente de la hermana República de Colombia, o Sendero Luminoso en Perú. Es decir, las consecuencias serían catastróficas. Claro. Y por esa razón Y la es que estuviéramos Venezuela viviendo, es como una decía Rey, amenaza real. todos, así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida y seguimos con este análisis de Venezuela en crisis, los problemas actuales que está teniendo ese país y cómo afecta a la región. Seguimos con más de Venezuela en crisis. Uno de los puntos que más nos angustia es que vemos hay un control absoluto y este grupo de la izquierda, este grupo del narcotráfico que rige tanto en Cuba como en Venezuela, quiere el control de Colombia. ¿Para qué? Para hacer la pista y la ruta fácil para llevarlo a Estados Unidos, que es uno de los más grandes consumidores. Pero bueno, hay un control, la presencia de grupos irregulares de la FARC, y de eso quiero que me hables. Pero Pablo, creo que querías decir algo sobre el tema, la presencia de estos grupos irregulares en la frontera. Mira, esto fue un diseño desde antes que llegara Chávez al poder. Yo me opuse a la candidatura de Chávez en el 98 porque sabía que iba a destruir a Venezuela en la alianza con Fidel. Y lo lograron. No es incapacidad lo que hay en Venezuela, es un plan perfecto de destrucción. Claro. La alianza, el ALBA, por ejemplo, es una alianza transnacional para la droga, incluso con líneas aéreas. La línea esa, Lamia, ese es el segundo apellido de Evo Morales, y la inauguró Evo Morales allá en propio Bolivia, y ahí transportaban droga. Igualmente es un maridaje con la FARC. Claro, el embajador de Venezuela que designó Chávez, Arias Cárdenas, aquí en Nueva York, bueno, usaba las maletas, las valijas diplomáticas para llevar los dólares a la FARC. Pero fíjense que es más grave la situación. Yo voy Ese análisis es el que quiero. Pero oye, por la presencia protegida en tierra venezolana. Esta semana nosotros estamos en un trabajo de investigación sobre Venezuela e Irán. La administración Obama por 8 años tapó la operación Cassandra. La DEA había descubierto que el Hezbollah tenía un tráfico de droga que usaba Venezuela como centro de operación. Y eso se empezó a investigar y se llegó a un punto ya casi de captura de los capos de esos carteles, donde participaban, por supuesto, gente del Hezbollah, generales venezolanos, gente de la FARC, del ELN, personal colombiano, y Obama lo mandó congelar para poder firmar el tratado con Irán. Entonces, imagínate el nivel de complicidad. Y yo espero que la justicia norteamericana, cuando esto salga a la luz pública, llame al banquillo, a los funcionarios del Departamento de Estado que se prestaron a eso, pero además que Obama tenga que responder a eso. Y ahora con la investigación que llevó el gobierno israelí, donde presentó su primer ministro todas las evidencias, hay mucho mayor información de cómo el Departamento de Estado de la primera potencia del mundo y además que ha estuvo protegido eso. Entonces, es que nosotros no podemos olvidar que durante la administración del presidente Barack Obama, él se inmiscuyó en la elección en Israel precisamente para tratar de desprestigiar a Netanyahu y a aquellos quienes de a su verdad principal aliado en aquella región. Sufren día a día la tragedia de lo que es un régimen, una dictadura como Irán, que es la mano derecha de los Castro, la mano derecha de Maduro en Venezuela.
Todos los dictadores, todos estos autoritarios tienen un club y ellos se apoyan mutuamente. Y hay que reconocer que donde quiera que se meta, donde se encajille uno de estos autoritarios, es una amenaza no solo para nuestra región, pero para el mundo. Y fíjate, Rey, es importante para los que crean que el tema de Hezbollah es un mito, hay que recordar que esta gente tiene muchísimos años en América Latina. Si no, váyanse el caso de la AMIA en Argentina. Estamos hablando finales de los ¿Te acuerdas 80, cuando ¿no? Chávez fundó la fábrica, aquella famosa bicicleta atómica? Correcto. Cuando Maclé se entrevistó Esteban. en Colombia, pero Pablo, oye este detalle. Cuando Maclé fue entrevistado en Colombia, yo participé en una de las entrevistas, Maclé nos confesó que él llevaba una cosa que él creía, que él no sabía qué era, que era como una tierra que procesaban, que era el uranio, y lo entregaban en la fábrica, en camiones de transporte de gasolina de PDVSA. Eso se trajo aquí en el 2007 y el gobierno Obama se hizo la vista gorda con toda esa Pero información. estás hablando de Operación Cassandra. Claro. Yo recuerdo que en Venezuela iba toda la semana con Chávez y después con Maduro, toda la semana salía un avión de Conviasa con piloto y copiloto para allá, para Irán. Claro. Pero ya va, Pablo. ¿Qué hacía además, ese avión de eso? Seguramente para cargar el uranio de Venezuela. Por eso nosotros decimos que este régimen, el de Chávez y Maduro, es una amenaza a la seguridad de todas las naciones. Y eso se debe haber dado cuenta la administración Fíjate Trump. lo que de ocurre. Europa y de todas las No naciones. solamente con Biasa, yo soy testigo de excepción en Guayana y lo denunciamos en su oportunidad cuando los aviones privados salían cargados, venían los iraníes y llegaban y salían. Eso fue un plazo aproximado de 5 años. Pero ya va, estamos hablando del terrorismo, pero no hemos hablado, por ejemplo, del adoctrinamiento de nuestros niños venezolanos. Fundarredes, por ejemplo, ha dicho que hay 60.000 niños y jóvenes venezolanos que están siendo adoctrinados hoy día por el ELN y la FARC. El ELN tiene 5 estaciones de radio. Con no alta digo legalmente frecuencia constituidas, y con que alta llegan frecuencia. a ambos países. Y además reparte las cajas del CLAP y podemos seguir un largo rato Sí. hablando Vamos de esto. a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones de este paso que desafortunadamente... Bueno, conclusiones. Pablo Medina. Como son 15 segundos, que viva Venezuela libre y que Dios proteja a nuestro pueblo. Vladimir. En Venezuela no va a haber ningún tipo de intervención internacional hasta que no exista el detonante interno. El detonante interno puede estar dado incluso por reductos de huesos sanos en la propia Fuerza Armada Nacional. Rey Anthony. Tenemos que confiar en el optimismo y en aquella fuerza democrática, tanto fuera como dentro del país, que de verdad apuesta por un cambio radical y completo para que Venezuela vuelva a ser un país grande. Esteban, con todo lo que conoce realmente, ¿es fácil salir de esa crisis y esa podredumbre de Venezuela, de lo que desgobierna nuestro país? Si hay voluntad política en el gobierno de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Chile y Argentina, salimos de esta crisis lo antes posible. Porque me sumo a las 3 opiniones anteriores y digo, con el estallido social y el apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas y militares internacional, salimos de esta narcodictadura delincuente. Y hay que apoyar a los poderes constitucionales, a la fiscal en Colombia y al Tribunal Supremo legítimo del exilio. Paro cívico que viene en hay que camino. hacerlo. Paro, dice Pablo. Y al paro cívico que viene en camino. ¿Cuándo es eso, Pablo? 14 de mayo, la sociedad civil está organizando un paro en Venezuela. ¿Tú 20 crees que de sea- mayo. crees que sea 14 acatado? de mayo y el 15 el paro petrolero. ¿Tú crees que lo...? Bueno, lo dejamos para otro programa y otra invitación. Vamos a despedirnos en Venezuela en Crisis. Gracias a este panel, de verdad, ha sido un gran análisis. A ustedes, por supuesto, gracias por habernos acompañado en Venezuela en Crisis. A todo el equipo que está detrás de cámaras también, muchísimas gracias. Hasta pronto.